Gracias por haberme invitado y pues aquí estamos presentes. Voy a compartir pantalla. Nada más quisiera ver si se escucha y si están, si Sí, se ve la presentación. se escucha perfecto, doctora Olvera, y su presentación ya la estamos viendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a trabajar sobre este tema. Les voy a platicar por qué lo titulé así. En realidad no vamos a ver un estudio de impacto, sino que hicimos un estudio en el cual, pues, se vio la importancia de la trazabilidad y del valor asignado y de la desviación estándar en los ensayos de aptitud. En realidad es un estudio en el cual se revisaron varias publicaciones y se notó esta gran importancia de que en los ensayos de aptitud esté presente la trazabilidad y cómo se cubrieron estos temas, ¿no? La trazabilidad, el valor asignado y la desviación estándar, cómo se resolvieron durante cierto periodo de tiempo. Eso es lo que vamos a revisar. Un poco para ubicarnos, recordemos que pues prácticamente, como ya lo hemos visto a lo largo de todo el día, pues las mediciones están presentes en todos lados, ¿no? Pudiéramos decir desde las medidas en el mercado hasta las cosas más sencillas e importantes. El tema de intercomparación de ensayos de aptitud es entrando en un esquema de infraestructura de la calidad y que el Sistema Interamericano de Metrología nos muestra en este diagrama cómo los ensayos de aptitud están en esta región de los pilares más importantes de la infraestructura de la calidad, cómo forman parte para que se lleven a cabo y se cumplan, ¿no? Recordaremos que esos pilares de la infraestructura de la calidad está la acreditación, la certificación, la presencia de normas, ¿no? La presencia de los laboratorios, de las unidades de inspección, ¿no? Y como base, la metrología para que todo este esquema ocurra. Si pensamos un poco en este esquema y recordamos que a nivel internacional tenemos varias instituciones que vigilan y revisan que este esquema ocurra en cada uno de los países y cómo todo este esquema nos da valor en cualquiera de las cadenas productivas de cada país. Las intercomparaciones y los ensayos de aptitud que los podemos ver en este lugar del esquema forman un papel muy importante para que se lleve a cabo todo este proceso, para que los resultados de los laboratorios sean confiables y también los resultados de aquellas unidades de inspección que van a ayudar al cumplimiento de las normas. Hablemos que este esquema es normatividad y evaluación de la conformidad. Todos los procesos de acreditación, certificación, los resultados que los laboratorios de ensayo entregan para que los procesos de acreditación y certificación se lleven a cabo, pues es a través del cumplimiento de esa normatividad. Y los ensayos de aptitud, las intercomparaciones, forman un papel muy importante para que se lleve a cabo esa confianza y para que esos resultados de esos laboratorios puedan dar resultados confiables para que se tomen las decisiones adecuadas. Además de que es un requisito para obtener la acreditación de los laboratorios, recordaremos que estos laboratorios, en el esquema de la infraestructura de la calidad, para que tengan confiabilidad y sus resultados puedan ser comparados para cualquier parte del mundo, necesitan estar acreditados. Las normas 17025 y la 15189, que son las que están involucradas para nuestros sistemas de salud, no solamente en clínicos, sino tenemos también situaciones de salud en el área de alimentos, en el área ambiental. Y bueno, aquí la norma que se involucra para los procesos de acreditación de los laboratorios, pues es la 17025. Y uno de los requisitos fundamentales es que estos laboratorios participen en ensayos de aptitud. Estos resultados de las pruebas de desempeño o ensayos de aptitud son un indicador de la competencia del laboratorio y, como sabemos, es parte integral del proceso de evaluación. Además, también nos van a ayudar para identificar los problemas e iniciar acciones de mejora.
Generalmente nuestras situaciones o nuestra mejora continua, a veces nos enfocamos exclusivamente a cuestiones de gestión, pero es muy importante que esas situaciones o resultados del ensayo de aptitud lo involucremos en nuestros procesos de mejora continua. Además, nos ayudan a establecer la eficacia y la comparabilidad de los métodos de ensayo, nos proporcionan también confianza adicional a los clientes de los laboratorios y también nos ayuda a validar las estimaciones de esas incertidumbres declaradas que tanto estuvimos oyendo y escuchando de su importancia en la sesión anterior, en la plática anterior. También se puede ver a nivel de unidades que acreditan o de entidades que acreditan la diferencia que hay entre laboratorios que hacen los mismos resultados o que hacen las mismas pruebas y determinar de alguna manera las características del desempeño de un método en particular, un método nuevo, un método que va a decir si es mejor a otro que se está trabajando en rutina, un método que es novedoso, un ensayo de aptitud nos ayuda a determinar si esas características son adecuadas o mejores al anterior. También se han utilizado los resultados de los ensayos de aptitud para asignar valores a materiales de referencia certificados. De hecho, es un requisito indispensable para un proveedor de material de referencia certificado. Verificar el trabajo de entidades de acreditación y de laboratorios nacionales inclusive. Sabemos muy bien que los laboratorios nacionales pues, participan continuamente en ensayos de aptitud y que las entidades acreditadoras pues se puede evaluar su trabajo a partir de los resultados que se obtienen en estas intercomparaciones de sus laboratorios que están acreditados. Verificar la competencia de laboratorios acreditados es otro punto importante. También se puede determinar el desempeño de los laboratorios de manera individual con estudios en donde se tienen esquemas con alta exactitud, donde exclusivamente trabaja el laboratorio, se compara con el laboratorio que está organizando o con el proveedor de ensayos de aptitud y entonces se puede evaluar de manera directita el trabajo de ese laboratorio con una gran exactitud. También se puede, a través de los resultados de ensayos de aptitud, monitorear el desempeño continuo de los laboratorios, identificar problemas en los países o en algunas entidades regulatorias, establecer efectividad y compatibilidad de nuevos métodos de medición y también evaluar la incertidumbre y también lograr trazabilidad en metrología química, que es otro de los puntos. Aquí me salté, proporcionar confiabilidad a los clientes que ya de alguna manera lo habíamos revisado. Bueno, pensando que todas estas cosas nos pueden servir para los ensayos de aptitud, pues es importante tener y conocer algunos de los problemas que se han presentado en los últimos años, ¿no? ¿Qué referencias normativas hay para llevar a cabo ensayos de aptitud? Pues tenemos la norma, la ISO 17043, pero también tenemos algunas directrices como las que marca ILAC, ¿no? Que son directrices para los requisitos para las competencias de proveedores de ensayos de aptitud y que, bueno, es emitida por la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, ¿no? Que ya de alguna manera la conocemos. Dentro de las referencias normativas tenemos algunas de estadística. Hay una, la 13.528, que nos habla sobre los métodos estadísticos exactamente exclusivos para poderlos utilizar a través de las intercomparaciones, ¿no? Sin embargo, hemos visto en varios artículos y varias publicaciones que no exclusivamente se basan en el uso de la 13.528 como base para poder trabajar con los parámetros estadísticos que nos van a evaluar a los laboratorios en los ensayos de aptitud, sino que también hacen uso de esta otra norma, la de exactitud, la 5725, que recordaremos que está dividida en 6 partes, y que esta norma nos habla sobre la exactitud, bueno, el sesgo, la veracidad y la precisión de un método de medida, ¿no? Estas partes nos habla, cada una tiene un objetivo diferente, inclusive podemos hacer lo que son estudios de precisión intermedia, y bueno, entre los estudios que se hacen, tenemos algunos parámetros que nos hacen un poco la división de qué datos se aceptan o no se aceptan, ¿no? Y bueno, son muy útiles sobre todo para el uso de dar valores a métodos, incertidumbres a métodos nuevos o dar valores a materiales de referencia certificados también. Entonces, esta norma también se utiliza
para evaluar a los laboratorios, ¿no? Algunas de las estadísticas que aquí se proponen. Aquí están, bueno, los títulos de todas las partes, son 6 partes y bueno, cada una de ellas está enfocada a diferentes situaciones en particular. Bien, viendo toda esta necesidad de los ensayos de aptitud y identificar como pues nosotros estamos dedicados, es un laboratorio, en donde yo estoy es un laboratorio que está acreditado, ¿no? En calibración y en ensayos, y pues participamos muy seguido en ensayos de aptitud, pero también estamos muy ligados a la enseñanza. Y entonces en la parte de la enseñanza hemos identificado la necesidad de ver todos estos aspectos en los cuales cómo se han resuelto diferentes situaciones. La unidad de metrología, además de estar ligado a la enseñanza, porque estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, damos también servicio en donde asesoramos industrias y nos damos cuenta de los diferentes problemas en los cuales se encuentran tanto los proveedores de ensayos de aptitud como los laboratorios en los cuales participan en estos ensayos de aptitud. Entonces nos dimos a la tarea de tratar de conocer los conocimientos prácticos y desafíos de los ensayos de aptitud en los últimos años. Hicimos una revisión sistemática en la cual nos basamos en 2 modelos. Un modelo, el de Convert, que está destinado a hacer una búsqueda de información, pero basado en situaciones clínicas en las cuales la revisión sea cuidadosa y realmente está enfocada a situaciones prácticas. Entonces, este modelo tiene toda una estructura en la cual se identifican situaciones clínicas básicas y se evalúan que realmente sean, que se presenten en la situación común y que además pueda tener alguna respuesta. Y luego nos basamos en 2 propuestas relacionadas con curación de material bibliográfico, que es el ciclo de indagación curatorial de Golf y las 5 Cs de la curación digital de Deshain y Sharma. Y basándonos en estos 3 modelos, pues creamos un sistema en el cual pudiéramos hacer esta revisión que nos diera información sobre esos conocimientos y prácticas y sobre todo los desafíos que están presentes en los ensayos de aptitud. Nuestra revisión sistemática consistió, pues primero, en formular una problemática en la cual tuviera solución, una problemática en la cual pudiéramos, donde pudieran participar nuestros estudiantes para resolverla, donde pudiéramos encontrar realmente identificados de las situaciones prácticas de los laboratorios y de los proveedores de ensayos de aptitud, y se recolectó el contenido y selección de esa información que se buscó en diferentes fuentes, se interpretó, bueno, el siguiente paso es la interpretación de esos datos, después conceptualizarlos y al final tener una narración, o sea, presentar esa información para poder evaluar la eficacia del proceso. Es una revisión sistemática que es un ciclo porque regresa nuevamente a la curación, ¿no? La curación de documentos, pues lo que es un término en el cual consiste en buscar la información más importante, analizarla, criticarla, pero a la vez dar una cosa nueva, ¿no? Aportar algo nuevo a esa información que se está obteniendo. Entonces es un ciclo en el cual la presentación a narrarla, o sea, a presentarla de alguna manera en algún foro, permite que se pueda evaluar esa eficacia, que se retroalimente y que se vuelva a retomar nuevamente esa problemática para continuar con el ciclo, ¿no? Entonces, esta es la estructura que nosotros continuamos. En esa estructura, pues utilizamos o trabajamos principalmente sobre estas bases de datos, ScienceDiary, bueno, aquí están mencionadas. Utilizamos diferentes palabras clave, ¿no? En donde las combinamos entre sí y aceptamos revistas, los libros, o sea, de lo que nos salió en esta investigación bibliográfica, pues aceptamos las revistas, libros, normas, porque en estos temas, como ustedes saben,
nos encontramos con pocos libros, pero sí nos encontramos con muchos documentos normativos, con muchas recomendaciones, guías y sobre todo informes, ¿no? Muchos de los documentos que consultamos, bueno, que nos encontramos en cuanto a las revistas, abundan mucho los informes sobre los resultados que se obtuvieron de los ensayos de aptitud, ¿no? O sea, se recopilaron participaron tanto número de laboratorios, se obtuvieron tantos resultados, algunos fueron satisfactorios, otros no. Pero en realidad ese tipo de información no nos da sobre las problemáticas, ¿no? No salieron, sí salieron, sino que tratamos de buscar aquellos que nos estaban marcando las problemáticas en las cuales se presentaron. Bueno, de esa información que tuvimos, nos encontramos, pues, de las revisiones que hicimos, pudiéramos decir que hicimos 3 selecciones importantes, bueno, 4. Unos aquellos que estaban referidos a química analítica, otros a los que estaban referidos donde ya estaba relacionado toda la sección de salud, el área de alimentos y el área de medio ambiente. De un total de artículos encontrados relacionados con ensayos de aptitud, el 8% estaba exclusivamente a la parte de química analítica. Claro que nos encontramos con muchas pruebas de orden analítico o de naturaleza de química analítica que están relacionadas con las conclusiones que nos van a llevar referente a salud, alimentos y medio ambiente. El 49% de esos artículos se referían al área de salud, creo que es el área que más ha estado trabajando o que más problemáticas tiene. El 17% estaba relacionado con el área de alimentos y el 15% aquello que estaba relacionado con el medio ambiente. Esta fue lo que encontramos. Nuestros estudios lo hicimos a partir del 2015 hasta el 2020, lo que se publicó en el 2020. La selección y exclusión que hicimos ya de todos estos artículos que revisamos fueron 5 puntos en particular. Las problemáticas para el valor asignado, las problemáticas para la estimación de la incertidumbre, las problemáticas para definir la desviación estándar y las problemáticas para mostrar la trazabilidad. Y vimos uno final que fue muy importante y que inclusive decidimos de ello a partir del 2020, del año pasado, artículos sobre gestión y mejora, porque nos encontramos una cosa interesante relacionado con la digitalización de datos que ahorita les voy a platicar. Partimos también, el poder estructurarlo de esta forma, de una revisión que se hizo en el 2005 y 2014. Aquí está el artículo de donde estuvo publicado, y ellos hicieron un estudio, bueno, con otra estructura, pero encontraron 4 puntos importantes que faltaba o que había que estudiar y que de su revisión relacionado con ensayos de aptitud. Primero, ellos proponían una estructuración en términos de obtener estándares adecuados para los valores asignados como solución al sesgo por consenso. Entonces, por eso nosotros tratamos de ver qué se había hecho a partir del 2014 en este punto. La otra punto importante es una gestión ágil para atender el mercado. Vimos también aquí la posible situación de esta situación de atender al mercado. El siguiente punto, incluir la interfase, validación, incertidumbre y ensayos de aptitud, que es una situación importante en la cual había pocos artículos en este tiempo. Y bueno, ahorita vamos a ver que sigue igual, pero sí hay algunas cosas que estuvieron publicadas después del 2014. Y el otro tema importante que salió aquí fue impacto de la distribución de probabilidad usado en los ensayos de aptitud, ¿no? ¿Qué impacto tienen para los resultados finales de ese tipo considerando el tipo de distribución? Basado en esto y en lo que estuvimos encontrando en los artículos, hicimos una selección y exclusión, viendo que las cosas más importantes que estaban ahí presentes eran estos 5 puntos, ¿no? Y bueno, recordaremos que la determinación del valor asignado en norma nos propone que se pueden escoger 5 puntos principales. Hacerlo por formulación, tomar valores de referencia certificados, tomar valores de referencia, valores consensados de laboratorios expertos. Esto obviamente sucede cuando no tenemos materiales de referencia o cuando el material es muy inestable y se tiene que hacer en el mero momento que se está haciendo el ensayo,
o valores consensados por laboratorios participantes, ¿no? Aquí pudiera ser en esa situación, ¿no? Cuando no tenemos, cuando es inestable y necesitamos hacer la prueba en el mero momento en el que se está haciendo la determinación. El problema grave que se encuentra aquí, sobre todo en situaciones consensadas o el uso de materiales de referencia, pues es exactamente la trazabilidad, ¿no? Sabemos que lo ideal es trabajar con un material de referencia certificado o con un material de referencia que tenga trazabilidad, o sea, que tenga un camino hacia ese material de referencia certificado, con la finalidad de que este ensayo de aptitud tenga confiabilidad en espacio y tiempo. ¿Qué quiere decir en espacio y tiempo? O sea, que el ensayo de aptitud que se hizo en, no sé, en Francia, tenga una validez y un reconocimiento en aquel que se hizo en América, ¿no? O el que se hizo en Europa, o en Australia, o en África, donde sea. Y que también tenga comparabilidad en tiempo. O sea, si nosotros queremos estudiar cómo hemos perfeccionado, cómo hemos superado, cómo se ha resuelto las siguientes problemáticas y aprender de eso, pues necesitamos tener resultados trazables para que dentro de 5 años o dentro de 100 años esos resultados puedan ser comparables y podamos llegar a una conclusión de si hubo mejoría y aprender y conocer, ¿no? Sobre todo, aprender de esa historia. Entonces necesitamos tener resultados trazables, pero sabemos muy bien que tenemos problemas para poder tener materiales de referencia certificados para todas las situaciones. ¿Por qué? Pues porque tenemos diferentes especificaciones, tenemos diferente matriz, analitos, concentraciones, volumen, presentación, inclusive hasta interferencias. Necesitaríamos un material de referencia para cada tipo de eso. Y eso pues que está destinado a los institutos nacionales de metrología, pues tampoco se pueden dar abasto, ¿no? Claro que esta plática pues va encaminada a qué podría ser un laboratorio secundario, qué puede hacer un proveedor de ensayos de aptitud del laboratorio secundario para poder apoyar el trabajo de todos esos laboratorios secundarios. Claro, bajo el esquema de estar trazados hacia ese Instituto Nacional de Metrología, ¿no? De cada país. Una propuesta que nos encontramos en los diferentes artículos que revisamos fue este camino, el camino de tener un laboratorio, un material de referencia certificado hecho por los Institutos Nacionales de Metrología y también por aquellos laboratorios designados, que el propio Instituto Nacional de Metrología vigile y revise que pudiera preparar esos materiales de referencia certificados. Tener un material de referencia certificado, un prospecto a material de referencia certificado y tener a lo mejor este espacio preparado por una empresa en el cual este pudiera utilizarse en los ensayos de aptitud, pero que tenga su clara trazabilidad hacia los que se encuentran en la parte de arriba. Podríamos hablar de esos proveedores de productores de materiales de referencia certificados que necesitan estar acreditados y que necesitan cumplir con la 17025 y la 17034 y que, bueno, estarían en este camino. Esto es una de las propuestas que en varios artículos está planteada. Inclusive el CENAM tiene una propuesta desde hace muchos años así, en la cual nos pudiera permitir poder lograr esa trazabilidad y esa confiabilidad de los resultados, ¿no? Este es como de las cosas que están como encontradas en estos laboratorios, ¿no? Estos laboratorios designados, porque bueno, estamos hablando aquí de que estos laboratorios designados tendrían que apoyar a toda esa necesidad de material de referencia, pues tienen que ser, tienen que tener capacidades demostradas vía comparaciones internacionales, tener competencia vía 17025, 17034 y 15189. Actualización, aprobación en evaluaciones de pares y además que las capacidades sean avaladas por organizaciones regionales de metrología, así como que estas capacidades deben de estar declaradas en la página de capacidades de calibración, de medición y calibración del BIPM. Entonces, esa sería como una de las estrategias, ¿no? ¿Qué desafíos tendrían los que producen los materiales de referencia, pero en la parte de empresa? O sea, estamos hablando de diferentes niveles, ¿no? Los laboratorios designados que estarían trabajando que estarían trabajando en este nivel y bueno, en esta parte de acá abajo,
estarían las empresas, que son las que habría que promover y que no existen, sobre todo en los países en vías de desarrollo. En los países en vías de desarrollo, pues hay muchísima problemática para poder lograr esta trazabilidad en mediciones relacionadas con salud, en todos los aspectos, médicas, como de cuestiones de alimentos y cuestiones de ambiente. Entonces, este camino pudiera permitir. Entonces, lo que varios artículos proponen es enriquecer esta sección para que estos productores pudieran entrar en este esquema, en la cadena de trazabilidad del propio país, y que entonces los laboratorios y los proveedores de ensayos de aptitud tengan estos materiales trazables y que puedan de alguna manera tener esas mediciones confiables en tiempo y espacio. Estos productores, pues, como ya sabemos, pues necesitan tener, bueno, tienen la capacidad de proyectar la planificación y la gestión, asignar el valor de la propiedad y la incertidumbre, y sus retos más importantes es que tengan capacidad de producción. Para las mediciones relacionadas con salud, deben de tener capacidad de análisis físico, químico y biológico. Y además deben de tener la existencia y uso adecuado de una referencia superior. O sea, tienen que tener muy claro cuál sería su referencia superior para poder dar ese valor en esta categoría. Y bueno, sobre todo, igual, tener su competencia técnica, tanto en la 17025 como en la 15189 y como en la 17034. La otra problemática es aquella que está relacionada por consenso, en donde el valor se da por consenso, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Los valores de los resultados de los participantes están significativamente sesgados. Depende de los resultados que obtengan. Y aquí una posible solución que han recomendado algunos artículos es el uso de valores de referencia trazables metrológicamente, obtenidos de comparaciones internacionales como valores de referencia asignados. Y el objetivo de esto es comprobar si el consenso de los valores de los resultados de los participantes estén significativamente sesgados. Y bueno, pudiera de alguna manera resolverse con la presencia en una medida como se requiere para cada uno de los materiales de referencia o del grupo de materiales de referencia que se requiere para poder tener esta trazabilidad, ¿no? Estos pudieran ayudar. Bien, el otro tema que también revisamos y que queremos aquí mostrar que es lo más importante, pues es sobre la guía estadística en dos puntos importantes, en la determinación del valor asignado y su incertidumbre y en la determinación de la desviación estándar de la estimación del desempeño, ¿no? Aquí es muy importante seleccionar esa desviación estándar de la estimación del desempeño. Sin embargo, en el momento que llevamos ahorita el estudio, no nos encontramos ningún estudio que esté relacionado con esto. ¿A qué me refiero? Cuando uno utiliza, bueno, un proveedor de ensayo de aptitud, pues tiene la opción, dependiendo de la naturaleza del material, en escoger el estadístico para probar a los laboratorios, ¿no? Puede ser Z-score, Z-PIMA-score, y cada una de ellas pues va a depender de las características del material. Si conocemos la incertidumbre, pues entonces utilizamos un parámetro en el cual evaluamos la incertidumbre, ¿no? Y entonces nos va a servir la incertidumbre del valor asignado. Pero ¿qué sucede si ese valor asignado es tomado por un laboratorio experto en el cual el resultado de medida está en una categoría, pues, que pudo hacer todos sus datos con un equipo mejor, en mejores condiciones? Y el laboratorio que se va a comparar es un laboratorio secundario, en el cual pues no tiene todas las condiciones, su laboratorio sus mediciones son de rutina, pues obviamente que no está muy adecuada, ¿no? O si, por ejemplo, la prueba tiene bastantes problemas de repetibilidad y de reproducibilidad, probablemente ese laboratorio experto pues tuvo todos los cuidados para no tenerlo y a lo mejor el laboratorio secundario pues no lo tiene, pero es el laboratorio de rutina, es quien va a hacer la rutina. Entonces, la norma es muy clara
en decir, hay que determinar la desviación estándar de la estimación del desempeño y tiene algunas recomendaciones. Sin embargo, los resultados que nos encontramos de las publicaciones hablan sobre que sobrepasan una gran cantidad de pruebas, no cumplen con la desviación estándar de la estimación del desempeño, es más grande, pero no le ponen o no hay artículos que hablen sobre la solución que le han dado. En el caso de la incertidumbre, ahí sí tenemos algunos ejemplos en los cuales son como condiciones específicas, ¿no? Bueno, aquí nada más estoy marcando la importancia de ese cálculo de incertidumbre. Lo voy a ver muy rápido porque ya en la plática anterior estuvieron hablando sobre ello. Y bueno, son muchos los factores que involucran y bueno, ya o escuchamos que a lo mejor algunos de ellos son los importantes y no todos, pero pudiéramos tener una situación en la cual se aceptan algunos valores en función de esa incertidumbre, ¿no? Si se rechaza o no se rechaza de acuerdo a la desviación estándar de la prueba del desempeño. Entonces es muy importante que sí se seleccione. Hay veces que los proveedores de ensayo de aptitud pues no tienen como ese cuidado y hay bastantes artículos en los que se declara que no se cumplió, pero no se da como la solución. Entonces ahí como que es importante, como es un tema importante de trabajo para sus publicaciones, ¿no? Y bueno, aquí simplemente quiero hacer mención de que hay que tener mucho cuidado en cuanto a que esa incertidumbre, la incertidumbre es un parámetro que no es como de gusto si quiero ponerlo o no, si me cuesta trabajo o no, sino que es un parámetro inherente al resultado de medida. O sea, si yo cuento algo, pues casi no tengo duda, ¿no? Si yo cuento cuántas personas están aquí, bueno, aquí en el caso del Zoom en el que yo estoy, hay 14, ¿no? Y no tengo dudas, aquí me lo está contando y si abriera esto y lo viera, las fotos son 14. Pero en el caso de la incertidumbre, tenemos todos estos parámetros que están aquí marcados, que les quise plantear aquí. Se afectan los factores humanos, afectan las instalaciones, el método, el equipo, el lograr la trazabilidad, el muestreo, el manejo de los elementos. Todo eso está ahí presente. Y entonces eso da lugar a que un resultado no vuelva a repetirse. Eso lo vivimos diariamente en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio, cuando nosotros trabajamos, hacemos la medición y podemos hacer la medición con las mismas condiciones nuevamente y obtenemos otro resultado. O si no, otra persona lo hace y obtiene otro resultado y le decimos, tú lo hiciste mal, lo hiciste bien. No, simplemente es la presencia de estos resultados. Entonces, un resultado de medida debe de ir acompañado no solamente de la unidad con la que estoy midiendo, sino también de ese intervalo en el cual cae. Y la importancia de eso es la toma de decisión, porque yo no puedo decir, por ejemplo, en una situación de estas intermedias, si rechazo o no, porque si vuelvo a repetirlo, ese resultado me puede dar dentro de la condición de aceptable. Y entonces, pues alguien puede decir, a mí me dio aceptable, ¿por qué a ti no te dio? Ah, bueno, pues porque estás o no estás dentro de la incertidumbre, ¿no? Los lugares que debemos de buscar siempre para un resultado de medida cuando lo estamos comparando con un límite, pues es estos de los extremos, ¿no? Que esté siempre completamente no conforme o completamente conforme. Porque si está en estos lugares intermedios, perdón, que tengo aquí un perrito, en estos lugares intermedios, pues no puedo tener yo la decisión de decidir si está bien o mal. Entonces hay que buscar esa parte. Y ahí es donde participa la desviación estándar de la prueba de desempeño. Bueno, de los artículos que sí por ahí encontramos, es uno que es muy interesante relacionado con la estimación de la incertidumbre en las mediciones llevadas a cabo in situ, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí? Hay una diferencia en las no llevadas in situ, ¿no? Y bueno, las cosas más importantes es el muestreo. Por ejemplo, la muestra se deja en el lugar y es de dimensiones desconocidas, ¿no? La heterogeneidad también, ¿no? La toma de muestra no perturbada, pues genera también una fuente de incertidumbre en este tipo de mediciones. Y bueno, y en la validación, pues una de las cosas que se recomienda es que se debe considerar la situación de incertidumbre dentro del muestreo. Y ahí volvemos a encontrarnos la presencia y la necesidad
de tener cuidado y controles de calidad a través de esa medición de la incertidumbre, ¿no? El principal problema a este tipo de mediciones es la falta de homogeneidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos bilirrubina en bebés, ¿no? Que se hacen en el momento. Y los desafíos, pues es el tratamiento de sesgo entre mediciones in situ y ex situ. Situación de un método de referencia para estimar el sesgo. La capacitación y supervisión, ese es otro problema detectado. Y la estimación de incertidumbre de aplicación general, ¿no? Estas serían algunas de las cosas que nos ayudarían. Y bueno, como procedimientos universales para este tipo de pruebas, estimar la incertidumbre, otra vez, validar, los métodos e implementar el control de calidad para monitorear la medición in situ en las operaciones en rutina. Bien. Y bueno, ya con el último tema que les voy a platicar, pues es relacionada a gestión. En el caso de gestión, una de las cosas interesantes que nos encontramos, y como les decía yo, entró este tema el último año, pues es la necesidad de implementación y gestión de plataformas interoperables, o sea, la digitalización de datos. Esa confianza, esos datos en espacio y tiempo que buscamos en la confiabilidad de las mediciones, pues deben de estar incluidos en esta digitalización de datos. Estos ensayos de aptitud de los diferentes laboratorios, pues deben de estar publicados y con conocimiento para los interesados. Entonces, algunos artículos hablan de la necesidad de tener plataformas que permitan integrar y publicar contenidos albergados y vinculados con otras fuentes. Estamos hablando entonces de lo que son los datos abiertos, ¿no? Generalmente, los datos se almacenan en plataformas digitales que generalmente se encuentran aisladas y que esa información no se comparte o se comparte con grupos pequeños, ¿no? Con los propios laboratorios, los proveedores lo compartan con los laboratorios, pero no permiten que todos los interesados puedan consultar de manera integrada los diferentes contenidos que cada una de las plataformas ofrece, ¿no? Entonces, una de las cosas que se busca es que se tengan plataformas interoperables. ¿Qué es eso? Que sean sintáticas, que el intercambio de datos con protocolos, pero con protocolos de comunicación simples, que sean semánticas, que se puedan intercambiar datos de forma correcta y precisa, que sean jurídicas, uso de licencias, términos homologados, ¿no? Términos globales que lo pueda ocupar en cualquier lugar del mundo y que sean seguras, o sea, que tenga lo que le llamamos la protección de datos. Y que además, sobre todo, que tengan preservación digital. Y bueno, y termino con estas directrices de la UNESCO que hablan sobre la preservación digital, ¿no? Como el conjunto de los procesos destinados a garantizar la continuidad de los elementos del patrimonio digital durante todo el tiempo que se consideren necesarios. La mayor amenaza para la continuidad digital es la desaparición de los medios de acceso, esto es, plataformas en las cuales puedan mantenerse esos datos y que si desaparece quien la proporciona, pues que esos datos no desaparezcan, que se mantengan para que puedan ser utilizados y puedan ser reflexionados y analizados y que además aprendamos de esos datos que se obtuvieron en el pasado y que en el futuro puedan tener alguna información auténtica y con un propósito esencial, ¿no? Y bueno, pues aquí lo termino con estas conclusiones. Estos son los puntos más importantes que encontramos en esta revisión. Se requiere una estructuración en términos de obtener estándares adecuados. Seguimos con la gestión ágil para atender el mercado, no está marcado. Incluimos la interfaz de validación, tampoco está. Entonces, estos primeros puntos son los mismos que se tenían para antes del 2015. Y bueno, otras cosas importantes que salieron fue el impacto de la distribución, igual. Incertidumbre objetivo, otro punto importante que también surge. La trazabilidad y desviación estándar de las pruebas de desempeño. Y este último punto de importancia para la participación de los resultados de los ensayos de aptitud es la digitalización de datos abiertos. Y bueno, pues con esto termino lo que es mi presentación.